en la Argentina. A ver, me tengo que ir a Pablo. Mónica, Pablo Fernández Blanco tiene temas políticos para compartir con nosotros. Yo quiero en algún momento compartir lo que dijo el presidente porque a mí me sorprendió. Está bien, estaba hablando para su tribuna, ¿no? Estaba hablando en un acto con Mario Ishi, con el intendente José Cepaz, pero necesito hablar con Pablo de esto que está trayendo Mónica, que siempre lo hablamos con Mónica, esta diferencia de lo que nosotros vivimos y lo que hablan ellos, lo que dicen ellos, lo que comunican ellos, lo que vive la dirigencia. Pablo. ¿Cómo estás, María Laura? ¿Qué decís? Con respecto a lo que dijo Alberto Fernández ayer, que tiene que ver con lo que estás diciendo vos en este momento, hay un motivo, recordémosle a la gente. Alberto Fernández dijo que hay 2023. Justamente lo dice un presidente débil, un presidente debilitado, un presidente vaciado de poder justamente por su propio frente, el frente de todos, pero es alguien que necesita llegar a 2023. Para llegar a 2023 vos tenés que crear la expectativa de que hay un después de 2023. Esto por un lado. A ver, espera. Lleguemos sí. a ver el tape primero, ya que arrancamos con esto. ¿Qué es lo que dijo Alberto Fernández que a todos nos... A ver, no sé la palabra, pero de verdad nos llama mucho la atención. Y por lo tanto, yo necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos, porque el que quiera hacerme creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo que hemos perdido. A ver, Pablo. Muy interesante esto que dijo Alberto Fernández. Tratemos de verlo políticamente. Sí. Primero, le está hablando a Cristina Kirchner, que no te quepa la menor duda. Como de costumbre. Claro, viste que no se hablan por teléfono, no se mandan WhatsApp, pero se hablan por los medios de comunicación. Punto uno, le está hablando a Cristina Kirchner. Vos no sabés lo que fastidia a la vicepresidenta cada vez que Alberto Fernández muestra o intenta tener algún rasgo de autonomía. Punto uno. Punto dos, vos sabés que todo el peronismo debería o tiende a ser el sustento del presidente. Si vos no tenés proyecto presidencial más allá de tu mandato actual, sí, se tiende a disgregar el poder. Por eso, tener la posibilidad de una reelección es algo aglutinante del poder. Un poder que en este momento a Alberto Fernández se le está escurriendo por las manos. Hay que entenderlo en ese sentido, que quede claro. Es muy raro que un presidente llegue al poder y diga, no, yo no voy a ir por una reelección, porque eso complica mucho las cosas. Y si me dejás un punto más, dale. Vos hablás de este divorcio de la política con la sociedad, lo ves cuando se habla de candidaturas, lo ves también con toda la pelea judicial a propósito del Consejo de la Magistratura. Esto para mí es muy piantaboto, si me permitís la expresión poco científica, porque en un contexto donde tenemos dificultades alimentarias, ¿cuánto? Por lo menos un 40% de la población tiene dificultades alimentarias. La plata no alcanza porque la inflación es cada vez más. No hay un plan y además no hay cohesión en la conducción. Bueno, se habla de algo que es ciencia ficción como 2023 en la Argentina. Ciencia ficción, me parece perfecto lo que dijiste, ciencia ficción. Mientras tanto, ustedes saben que sigue la polémica por el Consejo de la Magistratura, que va a estar paralizado, ¿no, Silvia? La idea es que si no está organizado como tiene que estar, mientras Juntos por el Cambio haga una denuncia y mande una carta a Rosati, la verdad es que va a quedar paralizado. Sí, yo creo que el intento del kirchnerismo por paralizar el Consejo, digamos, no cesa. Probaron con la precautelar, la Corte les dijo que no, prueban con esta trampa, la justicia le va a decir que no, porque es muy burdo, digamos, el intento de violentar la ley que están haciendo con este nombramiento absolutamente irregular de Doñate. Pero para mí, María Laura, lo que tenemos que prestarle atención es para qué quieren dilatar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y yo creo que ellos quieren dilatar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, de este Consejo de la Magistratura que volvió a su composición de equilibrio, como dice la Constitución Nacional y como ratificó la Corte, para aprobar la ley que viene con media sanción del Senado. Entonces, yo pido que no nos distraigamos, digamos, hay que seguir en la justicia hasta que la justicia resuelva en favor de Luis Juez, que es lo que corresponde, pero en el medio hay que prestarle mucha atención a que no se intente avanzar en
Diputados con la sanción de otra ley que también es inconstitucional porque no resuelve la media sanción que hizo aprobar Cristina Kirchner a las apuradas, y así todo le costó, porque recuerdan que quiso ir, demoró una semana hasta que el senador Beterilnec le dio el voto necesario para poder sacarla, una media sanción que también es inconstitucional, que nuevamente le vuelve a dar al kirchnerismo un control del Consejo de la Magistratura, pero sobre todo que no resuelve lo que la Corte ha dicho en su fallo, porque elimina a la Corte del Consejo de la Magistratura, que es la gran obsesión de Cristina. Pablo, vos tenés información sobre esto, flamante, Sí. ¿verdad? Sí, en realidad hay información muy importante. María Laura, te invito a que veamos juntos un documento. Es la presentación que se hizo hoy por la mañana en la Justicia. La presentación corre por cuenta, ahí tenemos los nombres. Voy a empezar por Luis Juez, en realidad el segundo, y también por Humberto Schiavoni. Schiavoni, por si alguien no lo conoce, es el antecesor de Patricia Bullrich en la conducción del PRO, y a Luis Juez lo conocemos todos. Bueno, esto, lo que se está presentando a la Justicia, es una jugada clave, insisto, jugada clave de esta mañana, esto es información muy reciente, María Laura, para frenar la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura. Es decir, esta es una jugada clave para frustrar el plan de Cristina Kirchner en el Consejo de la Magistratura. Y se complementa con otra jugada clave que ocurrió ayer por la noche, cuando Juntos por el Cambio le mandó una nota a Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema, diciendo: por favor, no le tome juramento a nadie que no sea Luis Juez. ¿Qué puede pasar, Pablo, Silvia, en las próximas horas con esto? Bueno, ahora tiene que hablar el juez de ejecución. Esta presentación se hace ante el juez de ejecución de sentencia, que es el juez que llevó originalmente el trámite de la causa que inicia el Colegio de Abogados y que culmina con la sentencia de la Corte, quien debería, en el ejercicio de la ejecución de la sentencia, dar la orden de que se le tome juramento a quien es el legítimo representante por la segunda minoría, que es el senador Luis Juez. Los argumentos de este escrito que se presentaron son muy claros. Al momento en que tenía que cumplirse e integrarse nuevamente el Consejo, que fue el 15 de abril, sí, el bloque de Unidad Ciudadana, que es un bloque ficticio, una escisión del bloque del Frente de Todos, no existía. La presidenta del Senado ya tenía la comunicación de la segunda minoría de nominar a Luis Juez. Ella tenía la obligación, por el fallo de la Corte, de transmitir ese nombre al Consejo de la Magistratura. En lugar de hacerlo, hicieron primero la jugada de la cautelar, pero luego hicieron esta, que es más burda todavía, que es dividir el bloque después de que ya había vencido el plazo en el que se tenían que integrar. Estamos tratando de ver qué pasa en las próximas horas. ¿Cómo sigue Exactamente, la cosa? pero es muy importante porque ahí están los argumentos. Fíjate, María Laura, que la locura que sería que un bloque que tiene el 50% del Senado, menos del 50% del Senado, se quedaría con el 75% de la representación. Esto dice el escrito, los argumentos son muy sólidos y yo creo que el juez tiene todos los elementos para poder resolver esta cuestión y que la presidenta no se burle de la Corte Suprema, no se burle del Poder Legislativo Nacional y en definitiva no se burle de todos los argentinos. Está Mónica desesperada por decir algo, sí, dale. No, quería traer a cuento algo de lo que seguramente también Silvia tiene algo para decir, y que es lo relativo a que en el bloque de Unidad Ciudadana, que es el que expresa el kirchnerismo, está Mariano Recalde, y Mariano Recalde es parte del Consejo de la Magistratura. Entonces, si hubiera quedado tal cual esa división que salió entre gallos y medias noches, tan precipitada, tan loca como fue esa decisión, sobre todo por los tiempos, no por la legalidad, que algunos dicen es una grieta dentro del sistema, pero quedaban dos representantes al Consejo de la Magistratura del mismo bloque. En este caso, del bloque de la supuesta segunda minoría. Una locura. Confirma un enredo, la truchada. Un enredo, claro, exacto. Una truchada, una jugarreta. Podemos encontrar un montón de palabras. Pero este punto de Mónica es interesante, Pablo. Ahora, ¿vos tenés alguna información de lo que puede pasar muy prontamente? Veamos, María Laura, te voy a contar cómo quedaría, insisto con el condicional acá, cómo quedaría el Consejo. Vos tenés que hay una paridad importante entre quienes estarían, los miembros del Consejo de la Magistratura, que serían cercanos al oficialismo y los que estarían cercanos a la oposición, y tenés dos flotantes, si querés. Por un lado, Graciela Camaño, que en ocasiones juega a favor del oficialismo, naturalmente, y el juez de la Corte, que también es el presidente de la Corte, que también es presidente del Consejo, Horacio Rosati, que entendemos que es un independiente.
con este equilibrio, pero sobre todo con la bronca que se ha cosechado de un lado y del otro, yo te puedo asegurar que esto paraliza el Consejo de la Magistratura. Sí, claro, que eso es lo que estábamos diciendo. Claro. Las consecuencias son malísimas para todos. Claro, porque hay pero que ¿por qué? cubrir un 30% de lugares vacantes. Hay un montón de cosas que tiene que hacer el Consejo de la Magistratura. Y esto lo que va a hacer es paralizarlo. O sea, lo inmediato es la parálisis. Claro, ¿cómo le haces un juicio político a un juez con esta relación de fuerzas? No solo con la relación de fuerzas, con la relación entre las distintas fuerzas. Exacto. Acá no puede germinar nunca jamás un acuerdo. Entonces, va a ser imposible nombrar jueces, va a ser imposible hacerle un juicio político, por ejemplo, a un juez, con lo cual se va a resentir todo el servicio de justicia. Y va a habilitar, perdónenme que me meta sin que me dé el pie más a la hora. Estás para meterte. Pero a ver, va a habilitar un toma y daca. Va a habilitar un toma y daca. En la política siempre termina siendo así. Me das esto, te doy lo otro. Nada a cambio es gratis de destrabar. en política. Nada es gratis. Nada es gratis. Y además, exactamente. De alguna manera, plasma el objetivo último de Cristina Fernández de Kirchner y del kirchnerismo, en el sentido de tener bajo control a la justicia en general, tenerla paralizada o de alguna manera controlada. Pero me parece que es una guerra que recién empieza, ¿no? Yo creo que lo que no hay que olvidarse nunca... A ver, los quiero ver a todos. Lo que no hay que olvidarse Pablo, nunca en esto es que acá hay una cuestión personal directa de Cristina. La ley que la Corte declaró inconstitucional es la ley que Cristina hizo votar cuando era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el 2006. Esto es personal de Cristina el tema. Y Cristina sabía desde el momento, antes incluso de presentar el proyecto que ellos presentaron en el Senado, que estaba bloqueando todo el funcionamiento del Congreso, porque acá se bloquea también el funcionamiento del Congreso, y que incluso cualquier decisión de la Corte Suprema hoy iba a estar viciada de estas negociaciones de las que están hablando ustedes. Esto era sabido todo por Cristina desde el principio. Y hay que tener en cuenta algo. Siempre que Cristina ha hablado o avanzado sobre la justicia, le ha hecho a los jueces una pregunta. ¿Ustedes quién los votó? Siempre. Claro, sí. Porque ella desconoce un poder que esté por encima de ella o que esté a su altura, ¿no? Y que esté por encima del voto popular. Recuerden ustedes que cuando hubo aquel proyecto de democratización de la justicia que terminó en la nada, que creo que se debatió en el año 2013, se habló mucho de que era el único poder que no era votado por la gente, elegido por la gente. Esto tiene una razón de ser y que tiene que ver con la Constitución, el sistema republicano y la división de los poderes. Si no, votamos a todos por todo el mundo. Y tiene que ver principalmente con la garantía de la libertad y la protección de las minorías. Porque lo único que garantiza, digamos, que los derechos de las minorías se cumplan en una Constitución es justamente que el poder judicial, que es independiente de la elección popular y por ende no depende de las mayorías circunstanciales, aplique la letra de la Constitución igual para todo el mundo. No importa si ganaste la elección, si perdiste, si tenés 2 diputados en el Congreso o si votaste a la fuerza que tiene mayoría propia en el Congreso, tus derechos van a estar garantizados y tu libertad va a estar asegurada porque hay un poder judicial que se mantiene en el tiempo, que no depende de la elección popular y que tiene por obligación última hacer cumplir esas garantías de la Constitución Nacional.